Entonces, significa que de ahora en adelante, todas y cada una de nosotras tenemos que tener presente que tenemos que dejar atrás todo lo pasado. Entender que todo el dolor que hemos pasado antes con los esposos, ciertas situaciones que hayamos pasado, tenemos que olvidarlas. Tenemos que estar dispuestas a, tal vez, como se dice, bajar la cabeza en algunos momentos, pero no para ser humilladas, sino simplemente para dejar al Señor actuar. Eh, Todo esto que nos enseña es para morir a la carne, no dejar que la carne nos gane, porque nuestra carne, nosotras como personas, siempre vamos a querer ganar las discusiones, siempre vamos a querer no dejarnos pisotear, como se dice. Y eso es algo que tenemos muy, muy presente muchas de nosotras, porque incluso nuestros papás nos han creado así, ¿no? En la manera en que no debemos ser personas débiles, de que no debemos dejarnos pisotear por los demás. Entonces todo eso que nosotros llevamos lo llevamos al matrimonio también. Creemos que no debemos dejarnos mandar por los esposos, ¿no? No debemos dejar que ellos decidan en nuestra vida, pero lo que el Señor nos va a enseñar en todo este proceso es algo muy diferente. ¿Ok? Y con todo eso, tampoco significa de que Dios quiere que nosotros seamos todo el tiempo humilladas, de que Dios quiere que todo el tiempo seamos menos que los esposos. Tampoco es así, ¿no? Hay una delgada línea ahí que todas nosotras tenemos que saber también discernir cuando, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna de ustedes haya pasado esta situación o tal vez conoce a alguien que le esté pasando, ¿no? Pero en los casos en los que hay violencia física, donde hay una persona que es muy violenta, ¿no? En este caso el esposo. En esos casos, por ejemplo, ¿no? Dios no nos pide que nosotros aguantemos golpes ni humillaciones, ni que pongamos en peligro nuestra vida, sino que nos enseña a acudir a Él, a dejarle toda esta situación tan difícil a sus pies. Y mientras tanto, esta persona, esta mujer puede ponerse a salvo, puede alejarse, pero siempre confiando en las manos del Señor, que Él va a hacer todo para poder librarla de cualquier peligro, ¿no? Entonces, vemos que no pensemos, mejor dicho, de que Dios quiere que nosotras como mujeres seamos siempre humilladas, porque no es así, ¿no? Si estamos pasando esta situación, como digo, Él siempre nos va a proteger y tampoco nos pide que nosotros estemos en peligro constante, ¿no? Acá hay un versículo muy bonito en Mateo 10:39, versículo 39, ¿no? Que dice, el que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará, ¿no? Vemos que este versículo nos vuelve a confirmar que puede ser que ante los ojos del mundo podamos perder muchas cosas, pero ante el Señor nosotros estamos ganando algo mucho más maravilloso, estamos confiando en Él porque sabemos que sea cual sea nuestra situación, Él nos libra de cualquier peligro, de cualquier situación extrema. Así que no debemos tampoco pensar de que Dios nos está llamando a vivir en una vida triste o una vida de humillación, ¿no? Vamos a pasar ahora a la parte de nuestra lección donde nos habla de el lenguaje primordial del amor. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando nosotras comenzamos a orar por una persona, algo maravilloso comienza a suceder en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Poco a poco, toda aquella dureza que tenemos comienza a disiparse, comienza a irse. Podemos olvidar por ese momento el dolor que tal vez esa persona nos haya causado. Incluso cuando este proceso sigue continuamente la oración, nosotros vamos a terminar amando y queriendo mucho a la persona por la que estamos orando. Esto sucede porque cuando nosotras entramos a la presencia de Dios, Él nos llena con su espíritu de amor, el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú oras por tu esposo, el amor de Dios hacia Él va a crecer. Encontrarás que poco a poco ese amor que tú creías tal vez perdido
que creías que ya no había en tu corazón, va a comenzar poco a poco a estar ahí, va a comenzar poco a poco a aumentar, ¿no? Y eso sin que siquiera el esposo sepa que tú estás orando por él, ¿no? Esto se debe a que la oración nos dice que es el lenguaje primordial del amor, ¿no? Ya que cuando nosotros hablamos con Dios sobre nuestro esposo, cuando le pedimos a Él, ¿no? Como muchas de nosotras hacemos, bendice a mi esposo en su trabajo, bendice a mi esposo para que sea un buen papá, bendice para que todo le vaya bien en su vida familiar. Entonces, todas estas oraciones que hacemos son un acto de amor, ¿no? La oración da lugar al amor, ¿no? Y este amor que nosotros tenemos genera más oración. Entonces, aunque al inicio nuestras oraciones no sean del todo desinteresadas, ¿no? Porque muchas veces oramos justamente para que nosotras nos sintamos mejor, ¿no? Quiero que, Señor, ayúdame a que mi esposo sea menos, menos anegón, que no sea así, que sea más cariñoso. Entonces, comenzamos al inicio a orar por cosas que al final nosotros queremos, ¿no? Pero poco a poco, cuando vamos a seguir en este proceso, vamos a darnos cuenta de que nuestras oraciones cada vez van a ser más desinteresadas. Cada vez vamos a pensar menos en nosotras mismas y vamos a comenzar a orar por cosas que nosotras queremos que le pase a esa persona, a nuestro esposo. Todas aquellas cosas bonitas que nosotras anhelamos para él, vamos a comenzar a orar por esas cosas. Ya no vamos a centrarnos en lo que nosotros queremos. Entonces, la oración nos dice que trae unidad, ¿no? Y ya vemos por qué, ¿no? Incluso nos va a traer unidad con el esposo aunque él no esté orando con nosotras, aunque él ni siquiera lo sepa, ¿no? Porque la obra que hay en la oración no viene de nosotras tampoco, sino viene de Dios. Entonces no importa si el esposo cree o no en el Señor, si el esposo es cristiano o no, ni siquiera si él sabe que ustedes están orando. Igual van a ver esos cambios que ustedes están viendo porque es Dios el que va a obrar. Y eso ha pasado en muchos casos porque incluso yo les puedo contar como experiencia personal, ¿no? En esta parte leí que justamente hay muchas mujeres que ya llegan al punto en que dicen que no tienen ningún sentimiento por los esposos. Es decir, ya no sienten ese amor de antes por muchos motivos, ¿no? Por todas las cosas que han pasado, por el alejamiento de incluso a veces años, ¿no? Entonces yo también en mi proceso, en algún momento, me sentí así porque ya habían pasado 4 años de separación, que no veía yo el papá de mi hija, lo veía solo a veces, ¿no? Entonces, poco a poco yo comencé a sentir de que claro, no tenía más un sentimiento de amor por él, sino solo cariño. Yo misma me decía, ¿no? De que, bueno, sí, yo le tengo mucho cariño, pero amor ya no, ¿no? Eso es lo que yo sentía, ¿no? Em, pero cuando yo ya al final de mi proceso comencé a entender que lo que yo quería en mi vida era solamente que el Señor sea todo en mí. Comencé a abandonar la idea de una restauración. Fue cuando me comencé a enfocar en orar, ya no para que las cosas que yo quería sucedan, ¿no? Ya no comencé a orar por una restauración, pero en cambio comencé a orar por él para que Dios lo trajera a sus pies, para que la situación en la que él estaba en ese momento, que era muy triste, para que él lo ayudara, para que él entendiera que estaba viviendo una vida muy alejada de Dios, una vida en pecado, que buscara ayuda, ¿no? Cuando yo comencé a orar de esa manera por él, comencé a sentir nuevamente ese amor que yo creía perdido, ¿no? Porque me pasó lo mismo que dice acá, ¿no? Al inicio de mi proceso, los primeros años, yo oraba por una restauración, le pedí al Señor que lo trajera de vuelta, pero era porque yo creía en ese momento que era lo que me iba a hacer feliz, ¿no? Cuando pasó un poco el tiempo y yo comencé ya a enamorarme del Señor de una manera muy profunda, entendí que no era Él mi felicidad. Entonces comencé a sentir que tal vez, bueno, ¿no? Como yo no era casada, tal vez esa persona no era para mí, así que debía soltarla. El soltarla también para mí fue como que difícil, pero poco a poco lo hice
Y como les contaba, ¿no? Comencé a orar solamente para que Dios hiciera en mi vida su voluntad, ya no por una restauración. Pero cuando me enteré que él estaba pasando una situación muy difícil en donde estaba, porque Dios me lo hizo saber, ¿no? Me trajo mucha tristeza, me acuerdo, y me dio mucha pena lo que él estaba pasando. Miren, en ese momento, a pesar de todas las cosas malas que él había hecho, tuve el amor de Dios para perdonar, para no sentirme feliz de las cosas malas que a él le pasaban. Entonces ahí fue donde comencé una oración para que Dios lo ayude, para que Dios lo cambie, para que Dios lo trajera a sus pies, ya no para mí, sino para el Señor. Y miren cómo yo, en medio de ese proceso, fue cuando se dio finalmente el acercamiento entre nosotros dos, cuando yo comencé a orar para que él sea feliz, nada más, esa era mi oración, yo quiero que él sea feliz, que se aleje de esa vida que tiene, que entienda cuáles son las personas que lo quieren a él, que son su familia, ¿no? Y poco a poco es como se dio nuevamente el amor entre nosotros dos y luego ya eso dio pie a la restauración que tuvimos y que luego nos casamos, ¿no? Entonces, en esta parte yo de verdad entendí justamente por qué pasó esto, ¿no? Lo que nos dicen acá, el lenguaje primordial del amor es la oración. Y sé que con muchas de ustedes si están pasando lo mismo, si sienten que no quieren orar ya por el esposo porque no lo aman o ya sienten que el amor ya se fue, van a ver que mientras comienzan una oración constante por él, esos sentimientos van a comenzar a surgir solos, sin siquiera forzarlos, ¿no? Y eso es lo bonito, de que es Dios quien nos trae a nuestro corazón el amor, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente parte donde nos dice, ¿no? Ese título, miren, ¿no? Mira, dice, ni siquiera me gusta. ¿Cómo puedo orar por él? Entonces seguimos explayando un poco el tema acá. Eh, Como les decía, no muchas de nosotras vamos a poder llegar a un punto en el que tal vez no sintamos amor y hasta ni siquiera nos gusta esa persona, o sea, de que llegamos a sentir algunas, ¿no? Como una especie de repulsión por el esposo, como que no, yo no quiero saber nada de él, estoy dolida, él me ha hecho mucho daño, que haga su vida. He escuchado a muchas mujeres eh, bueno, en mi experiencia, ¿no? Que he podido conocer algunas amigas, algunos testimonios así, donde ya la mujer simplemente llega a un punto de rechazo contra el esposo, o sea, no lo considera ni siquiera para ser un amigo, como se dice, ¿no? No quiere ni siquiera acercarse a él, no quiere tener ningún tipo de trato con él. Entonces, no podemos juzgar a quien se siente así, porque nosotras como personas humanas sabemos que cuando somos maltratadas, cuando hemos sido humilladas de cierta forma, nuestra respuesta es justamente pues sentir o hacerle lo mismo a la persona. Entonces, si alguna de ustedes o conocen a alguien que esté en este punto en el que ni siquiera ya siente atracción por el esposo, en el que no quiere saber nada de él, hay que entenderla nada más y lo que tenemos que hacer es justamente también lo mismo, seguir orando, orar, porque cuando nosotros estamos enojadas, no vamos a poder ver un buen resultado en nuestras oraciones. Tenemos que tener en la mente presente esto, ¿no? De que si Dios en su palabra misma nos dice que oremos hasta por nuestros enemigos, Él nos pide, ¿no? Entonces, ¿cuánto más no nos pide el Señor que oremos por la persona con la que nos hemos convertido en una sola carne, el esposo, ¿no? ¿Cómo no podemos orar por esa persona con la que se supone que en algún momento amamos, ¿no? Entonces tenemos que tener esto presente, sea cual sea la situación, como les decía, si estamos en un momento en que sentimos ese rencor, ese odio, dejarlo de lado, porque el Señor nos llama a orar y a querer a todas aquellas personas, incluso a las que nos han hecho daño. Entonces vamos a dejar todos esos sentimientos de lado y dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones, ¿no? Dejar que Él nos vaya mostrando cómo poder deshacernos de esos sentimientos negativos. Lo primero, como les decía, es confesarlo, ¿no? Confesarlo. Y segundo paso, dejar que el Señor nos ayude a actuar sobre ello.
vamos a ver cómo cuando eso pasa, cuando eso sucede, nuestro corazón se va a ablandar. No vamos a tener ya un corazón duro. Nosotros al entrar en la presencia del Señor, cuando Dios nos ministra, cuando Dios toca nuestros corazones, no, hasta el corazón más duro, el corazón de piedra que nosotros pensamos que haya, hasta ese corazón se va a ablandar, porque para el Señor no hay nada imposible. Así que cualquier mujer que esté ya, como se puede decir, haya perdido las esperanzas y no quiera para nada eh, pensar siquiera en una restauración, incluso hasta esas mujeres pueden hacer el cambio simplemente comenzando a orar, simplemente comenzando a sacar todo lo negativo, dejar todo a los pies del Señor y comenzar este proceso de oración por el esposo. Y así poco a poco vamos a poder ver eh, todos los cambios que nosotras queremos, ¿no es cierto? Eh, Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, donde nos habla, esto es, esto es sumamente importante. Miren lo que nos dice acá. Cállate y ora. ¿M? Cállate y ora. Miren, hay tiempo para todo, nos dice la palabra. Hay tiempo para hablar y tiempo para no hablar, ¿no? Cualquiera de nosotras que ha estado casada por algún tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que es mejor no decirlas. Nosotras como mujeres tenemos prácticamente una habilidad, como se dice, tenemos una habilidad para poder herir al esposo de una manera más profunda que cualquier otra persona podría hacerlo. Y él, y viceversa también. Él puede herirnos de una manera que nadie más puede, que nadie más puede hacerlo. Y una vez que esté hecho eso, no importa cuánto nos disculpemos, no importa cuánto pidamos perdón, las palabras no se pueden olvidar así de fácil. Entonces tenemos que ser sabias y saber que hay ciertas cosas que no podemos decir, que es mejor callarnos. Si la palabra que vamos a soltar en ese momento no es para edificar algo bueno sobre esta persona, es mejor no decirla, es mejor guardarnos. Y con eso no queremos tampoco decir que ustedes no digan nada, ¿no? Obviamente, sino solo de que de nuestra boca tiene que salir lo bueno, tiene que salir palabras que edifiquen. Eso es lo que el Señor nos enseña. Ya que si de nuestra boca comienza a salir solo cosas negativas, comienzan a salir críticas, comentarios negativos para el esposo, obviamente vamos a recibir lo mismo. Obviamente él también va a comenzar a hacer lo mismo con nosotras y eso obviamente no lo vamos a querer porque nosotras como mujeres somos muy sensibles. Cada cosa que él dice muchas veces, a veces sin intención, nos puede herir de una manera muy fuerte. Nosotros lo sabemos. Yo sé que muchas de ustedes tal vez por un comentario de sus esposos hasta han llorado, se han sentido mal, han sentido que él no las quiere, ¿no? Porque obviamente, como les digo, las palabras tienen un poder muy fuerte. Y si decimos algo que no viene a edificar a la persona y que viene con, tal vez con crítica o con un sentimiento negativo, obviamente a él también le va a doler. Entonces, tenemos que tener muy presente eso, ¿no? De que tenemos que comenzar a ser más sabias, eh, tratar de callarnos aquellas cosas negativas que queremos decir, ¿no? Acá en esta parte la autora justamente nos cuenta como un testimonio personal que luego de que ella tuvo sus hijos es donde más comenzó a expresar sus molestias al esposo, ¿no? Cuando comenzó a ya molestarle ciertas cosas, ella más se quejaba. Pero mientras ella más se quejaba, el esposo más discutía con ella. Es decir, todas aquellas quejas que ella le daba, todas aquellas cosas que ella le decía que estaban mal, él no las tomaba como una crítica constructiva, sino obviamente comenzaba una discusión sobre quién tiene la razón o no. Entonces ella se dio cuenta, obviamente, que todo esto de regañar, de criticar, ¿no? Que muchas veces hacemos las mujeres, no funciona, sino simplemente hace que las cosas se vuelvan peor, porque ya llegamos a un punto en el que incluso viene la falta de respeto, ¿no? Donde de lo que tal vez hemos dicho algo un poco hiriente comienza a ser cada vez más fuerte lo que se dice
llegamos ya a un punto de la cólera en que cada vez es como una competencia de quién dice, quién lastima más a quién dice peores cosas que el otro, ¿no? Entonces creo que ninguna de nosotras quiere vivir en una casa así, ¿no? Ninguna de nosotras quiere que nuestro hogar sea un hogar de discusión. Proverbios mismo nos dice, Proverbios 21, versículo 19, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Miren, ¿no? Lo que es mejor habitar en el desierto, porque eso es verdad. Es mejor estar en donde sea, pero que haya paz. Nadie de nosotras quiere vivir en una casa en la que haya discusiones, en las que haya insultos, ni nada de eso. Entonces, en el caso del hombre es lo mismo. Así como a nosotros no nos gustaría vivir en ese tipo de ambiente, ellos tampoco les gustaría eso. Entonces, tenemos que entender que es imprudente de nuestra parte muchas veces compartir cada sentimiento que tenemos en el momento. El ser honesto no significa que tienes que ser completamente honesto en cada cosa que tú digas, ¿no? Porque tenemos que entender que hay momentos en los que tal vez en la cólera eh, se nos puede salir algo que no queremos decir. Eso nos pasa en la vida diaria, ¿no? En un momento tal vez el esposo hace algo mal y nos da cólera, ¿no? Ay, que mira que malogró esto, que mira que ya sacó eso, o que ya, por ejemplo, no a mí me pasa eso, yo desordenaba ciertas cosas en mi casa de tal manera, y viene él y lo desordena, las acomoda a su manera, lo bota por otro lado, y yo obviamente en ese momento quiero tal vez reclamar, decir algo, pero entiendo que lo que mejor puedo hacer es simplemente callarme. Tal vez tengo algo que decir, pero digo, no, ya, mejor medito yo sola con el Señor y le digo a Él cuáles son aquellas cosas que me están molestando. Es así como vamos a ver recién esos cambios que nosotros queremos, porque si se lo decimos al esposo, no, él obviamente no lo va a tomar de buena manera y no va a cambiar como nosotros queremos. Así que tenemos que entender que lo que nosotros debemos hacer es simplemente en esos momentos en los que queremos decir algo malo, tenemos que acudir al Señor, pedirle a Él que nos escuche y que nos muestre cómo tal vez debemos decir ciertas cosas, ¿no? Porque obviamente tampoco se trata de no decirle nada, de nunca decirle tal vez lo que está haciendo mal. Pero primero, antes de eso, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos dé una guía de en qué momento hablar, qué palabras decir, ¿no? Porque tampoco se trata de decir lo que nuestro temperamento en el momento nos dice, ¿no? Porque ahí nos vamos a equivocar, obviamente vamos a decir tal vez una palabra que le afecte a él o lo va a tomar como que tú le estás regañando, ¿no? Entonces, antes de tener cualquier conversación que trate sobre algo que a nosotros nos molesta, de algo que queremos que él haga diferente, tenemos que tener presente eso, orar primero, pedirle a Dios que nos dé el momento exacto, las palabras exactas, como les decía, y vamos a ver que cuando llega el momento de decir eso que nosotros pensamos que va a ser, bueno, ya, vamos a comenzar la discusión, voy a decirle esto porque ya no aguanto más, pero si oramos antes, vamos a darnos cuenta de que ya no va a ser una discusión, sino puede ser un momento en el que nosotros como esposos podamos hacer acuerdos, podamos tener una conversación tranquila, sin exaltarnos, ni nada de eso. Así que vamos a probar esto, ¿no? Comiencen ustedes a hacerlo. Antes de decir algo malo, oren. Antes de querer hacer un reclamo, oren primero. No hagan las cosas en sus emociones, porque ya vemos que esto nos hace que todos estos problemas que podamos tener sean más grandes, más bien. ¿Ok? Entonces, justamente veo acá antes de comenzar o pasar al siguiente tema. Espérenme. Ya, sí. Vamos entonces al final. Me dicen que al final de toda la lección, si tienen alguna preguntita, lo ponen por el chat y les vamos a tratar de ayudar en esas dudas que tienen, ¿sí? Entonces, vamos a seguir en la siguiente parte de la lección, en donde dice creyente o no. Eso también lo había hablado un poco en la primera lección, pero queremos nuevamente enfocarnos en esto, ¿no?
Si el esposo es creyente o no, eso no tiene nada que ver con el proceso de oración que vamos a iniciar, ¿no? Más bien tenemos que tener presente cuánto bien nos hace a nosotras seguir hablándole a Él del Señor, ¿no? No perder oportunidad tal vez en nuestra vida diaria, en el momento en que tengamos tiempo con Él a solas, de hablarle algo sobre la palabra de Dios, de tal vez contarle algún testimonio que hayamos pasado en el día, ¿no? Como para que si el esposo no es creyente, comience también a tener fe, ¿no? Porque sé que en algunos de los casos no todos los esposos son cristianos, ¿no? Me pasa también en mi caso. eh, Así que yo mejor que nadie sé que es un poco difícil a veces lidiar con esta parte de él, ¿no? Es un poco difícil tratar de tener un equilibrio en el hogar cuando él todavía no está todavía a los pies del Señor. Entonces, en esta parte nos dice, ¿no? Que nosotros tenemos que seguir en los momentos en los que podamos estar a solas con Él, hablarle del Señor, ¿no? De lo que Él ha hecho tal vez en nuestra vida, algún testimonio. Y eso sí, tener presente esto, de que si el esposo responde bien a lo que nosotros le decimos, no se molesta, sigue la conversación, entonces podemos seguir insistiendo, seguirle hablando, ¿no? Poco a poco. No todo el tiempo, pero sí en el momento que creamos conveniente hablar. Y antes, por supuesto, orar antes de hacerlo. Pero si tenemos otros casos en los que los esposos al nosotros hablarle de Dios, hablarle de la palabra, no lo toman a bien y más bien se molestan, tienen indiferencia y enojo, entonces lo único que tenemos que hacer es nuevamente mantenernos calladas y orar. No podemos insistirle, no podemos seguir insistiendo en esto porque solamente vamos a crear un clima de discusiones, ¿no? Obviamente se va a sentir fastidiado si nosotras queremos insistir todo el tiempo, decirle, no, pero escúchame, es que tú tienes que entender. Entonces no caigamos en eso, no caigamos en querer nosotras ministrar la palabra del Señor. Si Él no quiere escuchar, no podemos obligar. La Biblia misma nos dice que la esposa puede ganarse al esposo sin palabras, ¿no? ¿Qué nos dice? Que vamos a ganarnos por el comportamiento que va a observar en nosotras, ¿no? Así que no debemos insistir si él no recibe bien lo que nosotros le decimos. Y sigamos orando solamente, sigamos orando para que el Señor en algún momento lo traiga a sus pies, porque ese tiempo que vamos a pasar orando por esto no va a ser un tiempo desperdiciado jamás, ¿no? Jamás. Entonces, así nos tome meses, así nos tome años, va a llegar el momento en que Dios va a obrar. Así que no perdamos la fe en ese caso, no perdamos la fe en que en algún momento este varón va a llegar a los pies del Señor. Yo misma sigo orando por ello y por supuesto yo declaro que esto va a llegar a pasar en mi matrimonio, ¿no? De que mi esposo en algún momento también va a estar aquí participando en el ministerio, eso es lo que yo estoy orando, ¿no? Para que él pueda también ser un varón que sirva a la obra del Señor como algunos varones que ya están acá en el grupo y que justamente tenemos que recordar que al inicio éramos un grupo de solo mujeres, ¿no es cierto? Y que gracias a Dios, gracias a que Él está obrando poco a poco en la vida de todos, ya tenemos varones, ya tenemos esposos que están participando en las lecciones, que están participando en el ministerio, y eso obviamente nos muestra de, como les decía, ¿no? De que tarde o temprano esta bendición el Señor nos la da, que no es algo imposible, eh, no es algo que, no, eso nunca va a pasar, porque si estuvieron en la lección pasada, ustedes escucharon el testimonio de Carlita, ¿no? De cómo Dios pudo traer a sus pies a su esposo Gabriel. Y así como pasó con ella, va a pasar también con cada una de nosotras. Así que no perdamos la fe en eso. Eh, Luego, vamos a pasar esta parte que creo yo que es súper importante de toda esta primera lección. Se llama para crear un hogar. ¿Por qué les digo que es súper importante? Porque nos está enseñando en esta parte de la lección
de que tenemos que prestar mucha atención a entender que cuando nosotras nos casamos, siempre va a haber dos áreas que van a ser nuestra responsabilidad, siempre, con nosotras como mujeres, ¿no? Que son el hogar y son los hijos. Entonces, incluso si nosotras somos las únicas que trabajamos en nuestro hogar y el esposo se queda en casa atendiendo a los hijos, ayudándonos, aún se espera que nosotras como mujeres seamos el corazón del hogar, que nuestro hogar sea un santuario de paz, una fuente de descanso y amor para toda la familia. Nos dice acá que también se espera que nosotras, como mujeres, seamos sexualmente atractivas, que seamos buenas madres, saludables física, emocional y espiritualmente. Sé que muchas de ustedes cuando escuchan todo eso es como un poco abrumador o difícil, ¿no? Pero decimos, mira, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer, en la casa tengo que hacer, es los hijos, del colegio y encima trabajo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo llegar a ese punto en el que sea prácticamente una super esposa, ¿no? Entonces, tenemos acá la mejor noticia, chicas, de que para llegar a cumplir este modelo que Dios nos está llamando a hacer, no lo vamos a hacer solas, ¿no? Porque nos va a entrar la desesperación y decimos, pero ¿cómo voy a lograr todo eso? De hacer todo lo que el Señor me está pidiendo. Entonces, tenemos que calmarnos y saber que Dios es el que nos va a ayudar en todo este proceso. No vamos a hacerlo en nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer solas. Entonces, tenemos que buscar, o sea, esto sí es obligatorio, tenemos que buscar la ayuda de Dios, tenemos que pedirle a Él por medio de nuestras oraciones que nos muestre cómo hacer que nuestro hogar sea un lugar seguro que edifica nuestra familia, que sea un lugar de mucha comunicación, que nuestro hogar sea un hogar limpio, que esté ordenado, que tenga la cocina en orden, que tenga los cuartos en orden, que tengamos siempre una casa modelo, como se dice, ¿no? Estas cosas sabemos que muchas veces son cosas básicas, ¿no? Que tenemos que tener en el hogar, pero muchas mujeres no la llegamos a hacer. Yo también hago mea culpa en que me ha sido difícil tener que aplicarlo, porque yo estaba acostumbrada a una vida de soltera antes, ¿no? Entonces yo hacía las cosas a mi manera, pero ahora que estoy casada, Dios me está enseñando y me está mostrando que estas cosas básicas tienen que estar presentes en nuestro hogar, en el de todas nosotras. Así que eh, sea o no que el esposo felicite, ¿no? Porque no siempre el esposo va a estar feliz y nos va a estar felicitando, mira qué bueno, esposa mía, que tienes la casa limpia, que está todo en orden. Tal vez nunca nos felicite, pero obviamente si esto no se cumple y pasa todo lo contrario, él sí lo va a notar. O sea, en lugar de eso, tenemos un hogar desordenado, con las cosas, los quehaceres sin hacer, no hay, no hay comida en la refrigeradora, tal vez no están las camas tendidas, no hay ropa limpia, todo eso sí lo va a notar el esposo. Entonces no debemos tampoco dejar que esta parte sea algo que pueda crear discusiones entre nosotros, ¿no? Y obviamente cuando decimos que sea un hogar modelo, un hogar que esté súper limpio, súper ordenado, no estamos hablando de algo lujoso, ¿no? No todas tenemos una casa lujosa con muchos electrodomésticos, mucho espacio, ¿no? Pero lo que Dios nos dice es que sea como sea nuestro hogar, sea humilde o no, tenemos que tenerlo limpio y en orden. Tiene que ser un lugar agradable de estar en él, ¿no? Eh, Parte de convertir esta casa en un lugar acogedor es permitirle nosotros como mujeres que el esposo sea la cabeza del hogar, que él tome ese lugar, no nosotras, ¿no? Como nos dijo acá en la lección, nosotras tenemos que ser el corazón del hogar. No podemos ser ambas cosas, porque es demasiado trabajo para una y no lo vamos a poder hacer. No es nuestro papel, ¿no? Dios puso al esposo como la cabeza de la familia, sea que muchos esposos lo merezcan, algunos no tal vez, pero esto no es algo que nosotros debamos refutar, sino que tenemos que entenderlo y aceptarlo nada más. Ese es el orden que ha dado Dios para el hogar, ¿no? Y el que Él sea la cabeza del hogar no significa que nosotros como mujeres tenemos una posición menor que Él. No, nada que ver, no.
la posición que tiene el esposo y la esposa son iguales de importantes ambas, porque ambas tienen que trabajar juntas, tienen que estar en armonía para que todo funcione bien, ¿no? Entonces, si en el caso de las mujeres, por ejemplo, que sí trabajan, que, que tal vez trabajan el mismo número de horas que el esposo y que están fuera todo el tiempo, eh, lo que nos dice acá es que ni aún en ese caso, en el que la mujer traiga también el sustento a la casa, ni en esos casos debemos intentar eh, estar por encima del esposo o tomar decisiones más que él, porque no es nuestro papel, ¿no? Entonces, si estamos en esa posición de que tal vez nosotros también estamos trabajando duro y no podemos tal vez tener toda la casa ordenada como quisiéramos, porque simplemente no es que no, nosotros no queremos, sino que no hay tiempo, en esos casos podemos, sí, mediante una comunicación fluida con el esposo, tal vez partiendo las tareas del hogar, ¿no? Eh, espero que todos tengan esposos que sí les guste ayudar en casa, que les guste cocinar, limpiar. No es en todos los casos, pero sabemos que como estamos enseñando acá, ¿no? Que si el esposo es anuente a hacer ciertas cosas, no debemos pelear, sino simplemente orar. Y gloria a Dios si tenemos un esposo que sí le gusta hacer los quehaceres, entonces simplemente eh, hablarle de buena manera y tal vez poder llegar a un acuerdo en el que los dos nos ayudemos en el hogar, ¿no? Tal vez uno va limpiando, uno va cocinando. Esto, gracias a Dios, a mí, por ejemplo, me está pasando. Gloria a Dios que mi esposo sí es una persona que le gusta, por ejemplo, le gusta cocinar, le gusta limpiar, él sabe hacer de todo. Entonces, cuando yo estoy muy ocupada acá en el trabajo y no me ha dado tiempo de hacer algo, él me ayuda, ¿no? Me dice, sí, bueno, vamos, ya, tú termina ahí, yo voy haciendo acá. Y ya cuando termino, por ejemplo, mi trabajo, ya salgo y le digo, ya, a ver, vamos a hacer esto. Él va lavando, yo voy limpiando. Y es así como debe funcionar el hogar, ¿no? O sea, un hogar, como le digo, con mucha comunicación entre los dos, siempre va a ser mucho más agradable que estar peleando, ¿no? Entonces, es así como vamos a poder mantener ese hogar que nos dice el Señor, ¿no? Un hogar agradable, ordenado, limpio, que hable bien de nosotras también, ¿no? Porque sabemos que si vamos a tener todo hecho, todo de cabeza, como se dice, lo primero que van a decir, oye, pero ¿y dónde está, dónde está la mamá? ¿Dónde está no? La que se pone es la ama de casa. Entonces, para evitar todo eso, hay que intentar esforzarnos un poco más. Y como les digo, si ustedes también trabajan, buscar la ayuda del esposo. Y por último, ya tenemos tal vez el caso extremo en el que los esposos, hay algunos, por ejemplo, también he conocido algunos que no les gusta hacer los quehaceres de casa, que no quieren mover ni un dedo y que están acostumbrados a que tal vez les hagan todo. Entonces, en esos casos, acá también la autora nos da, como se puede decir, también una opción, ¿no? Si estamos en ese caso, simplemente orar y pedirle al Señor que nos dé guía para tal vez contratar una persona que nos ayude en casa, ¿no? Unas cuantas horas a la semana. Hay muchas personas que trabajan por horas para limpiar, algunas para si tenemos bebés, ¿no? Para que cuiden al bebé si nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, es preferible, como se dice, tal vez gastar un poco más de dinero, pero mantener el hogar en orden, las cosas bien a pasar por, como le decía, ¿no? Por discusiones, por peleas y sobre todo por divorcios, que eso es a lo que nos lleva justamente las peleas que tenemos a veces por esos temas tan sencillos como que miren que quién no has cocinado esto, que no has limpiado. Entonces, para evitarnos todo eso, siempre tenemos que tratar de buscar las soluciones y no los problemas, ¿no? Y sobre todo orar, porque es Dios quien nos muestra esas soluciones que tal vez nosotros en nuestro momento de cólera no vamos a ver, ¿no? Al principio vamos a decir, ay, no, mira, que él es así, que no me quiere ayudar, que no, no, que no quiere hacer nada, pero dejemos de lado un poco la cólera, pensemos, tranquilamente, oremos para que Dios nos muestre cuál va a ser la solución en nuestro caso, ¿no? Y acá también, aparte de hablarnos de mantener el hogar en orden, de mantener nuestro hogar como un santuario, eh, nos dice que así como vamos a hacer este esfuerzo para que nuestro hogar sea un hogar lindo, acogedor, hacemos ese esfuerzo en nuestra persona, ¿no?
nos dice que nosotras como mujeres tampoco debemos descuidarnos. Y eso nos pasa a muchas mujeres, ¿no? Es algo común, a veces cuando nos casamos, de que ya tenemos hijos, muchas veces nos descuidamos, ya no somos como cuando estamos solteras y no, la mayoría que siempre salíamos, pero uff, yo me incluía ahí, uy, no, súper pintada, que me hacía el laseado, que las uñas, que por aquí las pestañas. Entonces, en esos tiempos intentábamos estar lo más lindas posibles, ¿no? Cuando éramos, por ejemplo, enamorados, ¿no? Yo también cuando salía con él como enamorada, salidita y yo ya estaba buscando cuál era lo mejor que tenía para ponerme, ¿no? Los zapatos, desde el vestido. Entonces, eso no lo debemos perder. No debemos perder esas ganas de vernos bien físicamente porque eso también puede ser un tema de discusión o de hacer que poco a poco ese amor que el esposo siente por nosotras se vaya yendo, ¿no? Debemos estar atractivas físicamente, estar limpias, tener un buen físico, ser agradables siempre a la vista de los esposos, ¿no? Y esto no se da pues así, como decir, no son cosas que caen así nada más de la nada, sino que para eso también tenemos que esforzarnos, tal vez invertir un poco de tiempo, un poco de dinero, porque incluso hasta las mujeres más lindas de este mundo, las modelos y todo eso, invierten, imagínense cuánta cantidad de dinero en estar lindas, ¿no? Entonces, así nosotras también tenemos que en lo que nuestras posibilidades nos da también tratar de ver la manera en que estar bien físicamente, ¿no? Agradable ante la vista de los demás y sobre todo de los esposos, ¿no? Y obviamente parte del físico, ¿no? Cuando nosotras estemos en este proceso de oración y comencemos a estar todos los días orando y teniendo esa relación constante con el Señor, esa relación íntima, esto va a hacer que nosotras como mujeres también comencemos a cambiar por dentro, ¿no? Como decía. Y ese cambio que nosotros vamos a hacer en nuestro interior se va a notar al exterior. Yo sé que muchos de ustedes han dicho, ay, mira, sí, se han encontrado con una hermana del ministerio, o alguien después de mucho tiempo y la han visto linda, la han visto súper radiante. Entonces, ese brillo que a veces nosotras tenemos es justamente por la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando entramos en su presencia, cuando nos enamoramos de Él, cuando estamos en total gozo en nuestro corazón, hace que nosotros experimentemos un brillo especial, algo bonito, y eso también se ve ante los demás. Entonces, sabemos que son dos puntos, ¿no? Físicamente nosotros tenemos que buscar la manera de cómo vernos atractivas, tal vez en la ropa, en el peinado, en tratar un poco de maquillaje y también el pasar más tiempo con Dios, el tener esa relación íntima para que nuestro interior también sea hermoso, para que nuestro interior sea resplandeciente, como se dice, y todo ese brillo pueda verse por fuera. Entonces, cada vez que alguien nos ve, va a decir, ay, mira, no sé qué se ha hecho, no sé qué tiene, van a decir, pero la veo bien, la veo feliz, la veo radiante. Entonces, entendamos que eso es lo que muchas veces también necesitamos nosotras como personas. El, el brillar con el amor de Dios, ¿no? El brillar con el amor de Dios va a hacer que todos nos veamos, como se puede decir, como las mujeres más lindas del mundo. Y eso es una parte muy importante también de nosotras como esposas, ¿no? Que no importa cómo es nuestro físico, ¿no? Somos altas, somos bajitas, todas nosotras como mujeres somos hermosas. Solamente que tenemos, como les decía, tratar de sacar siempre nuestro potencial, lo mejor que tenemos, tratar de no descuidarnos, no permitir que el enemigo nos siga diciendo que nosotras no tenemos valor, no, como pasa en muchos casos que cuando este tema de la infidelidad nos sentimos las peores, nos sentimos feas, nos sentimos mal, entonces no dejemos que el enemigo nos gane. Ante cualquier situación, nosotros siempre tenemos que estar con la belleza del Señor, como les decía en primer lugar, y no descuidarnos jamás. ¿Ok? Entonces, esto es como les decía, muy importante porque nos va a ayudar en este proceso que estamos haciendo del cambio, ¿no? De nuestro matrimonio. Así que espero que les haya gustado esta parte, que lo hayan
corazón, ¿no? Si, como les decía, si tienen alguna dudita por ahí, ya lo vamos a leer. Entonces, paso con Joanita. Gracias, amiga. Ujú. En verdad, esa parte de la elección es muy bonita y en verdad es muy edificante. Y muchas veces Amén, sí. nos abre los ojos a la verdad, ¿no? Como dice la verdad los hará libres. A veces creemos que esas cosas no importan o que pasan a un segundo plano, pero no, no es así. Y no, y Dios es perfecto en lo que hace. Y por algo realmente Él conoce a su creación y sabe lo que cada una de nosotras necesita y también lo que nuestros esposos necesitan, que es lo más importante. Bueno, para continuar, el siguiente tema es deja ir las expectativas. A ver, pongámonos cada una de nosotras a pensar, ¿cuáles son nuestras expectativas para nuestro esposo? Realmente creo que todas tenemos altas expectativas con respecto a lo que a lo que nuestro esposo es o hace. Entonces, realmente podemos confiar o poner nuestras expectativas en un ser humano imperfecto como nosotras. Cuando suceden cosas que nos decepcionan, la decepción está completamente ligada a la expectativa que nosotros teníamos de esa situación. Entonces, eh, lo que la autora aquí nos enseña y nos exhorta a hacer es que ella dice, yo las desanimo para no entrar a un matrimonio con una larga lista de expectativas, porque luego nos vamos a molestar, frustrar, incluso nos podemos llenar de, ¿cómo se dice? Podemos tener falta de perdón, ¿no? Cuando nuestro esposo no cumpla con las expectativas que tenemos. Claro que hay ciertas cosas básicas en un matrimonio en las que tenemos que estar de acuerdo antes de poner fecha a la boda, que son, por ejemplo, la fidelidad, el apoyo financiero, la honestidad, la bondad, la decencia, la moral, ¿no? El amor físico, emocional, la protección, bueno, pero son cosas que si no las recibimos, bueno, podríamos pedirlas como ya Lourdes nos compartió, ¿no? Cómo hacerlo en el Señor, en amor. Pero no le podemos exigir a un ser humano, a una persona, que cumpla con todas nuestras expectativas, porque realmente la presión para hacer eso y cumplir con nuestros sueños al mismo tiempo puede ser abrumador para un hombre. Lo que nosotras tenemos que hacer como mujeres sabias, como esposas de oración, es llevar todas nuestras necesidades a Dios en oración y buscar en él las respuestas. Y tenemos que recordar lo que dice la palabra, que Cristo es cabeza de todo hombre. Esto está, mm, esto está en 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo hombre. No dice que sea solo del hombre o del esposo creyente, ni del que es bueno, ni del que es fiel, ni del que no tiene pecados, ni el que sirve, no. Cristo es cabeza de todo hombre. Entonces tenemos que saber la verdad, y la verdad es que Cristo es cabeza de cada uno de nuestros esposos. No importa si el esposo cree o no cree, no importa si el esposo conoce o no conoce a Dios, Cristo es cabeza de todo hombre, porque eso dice la palabra y la palabra no miente. Entonces, em,
como les decía, ¿no? En lugar de pretender que nuestro esposo cumpla con nuestras expectativas, tenemos que llevar todas nuestras necesidades a Dios en oración y buscar en Él las respuestas. Porque nosotras como mujeres, como ya lo dijo Lourdes, siempre queremos tener el control y mucho más queremos controlar a nuestro esposo. Y tenemos una larga lista muchas veces por la que ellos tienen o sea, una larga lista de lo que ellos tienen que hacer y no hacer. Y en verdad, esto lo único que hace es enojarnos y hasta decepcionarnos cuando no pueden cumplir esto. Entonces, nosotras somos las que estamos equivocadas realmente, porque no podemos pretender tener el control sobre un ser humano que es libre en el amor de Dios, porque recordemos que Dios nos hizo libres. Nosotros no somos robotcitos a los que Él maneja o tiene sus, ¿no? Como títeres, ¿no? Que hace con nosotros lo que Él quiere. No, Él nos dio libertad porque nos ama con amor eterno. Entonces, nuestro esposo es igual de libre. Nosotras no podemos pretender que nuestro esposo esté bajo nuestro dominio y control, porque eso no viene de Dios. Entonces, las expectativas muchas veces nos llevan a esto. Entonces, em, cuando nuestras expectativas, mejor dicho, cuando nos decepcionamos y nos damos cuenta de que nuestro esposo no va a cumplir jamás con todas las expectativas que nosotras tenemos, podemos frustrarnos e incluso llegar a decepcionarnos, como les decía. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar ir tantas expectativas. Los cambios que nosotras queremos ver en nuestro esposo o de lo que él haga para agradarnos están destinados al fracaso y nos van a traer desencanto a ambos. En lugar de esto, lo que tenemos que hacer como mujeres sabias y esposas de oración es pedirle a Dios que haga los cambios que sean necesarios, porque solo Él nos conoce a la perfección, tanto a nosotras como a nuestros esposos. Él conoce a su creación y Él hará un mejor trabajo, porque recordemos lo que dice la palabra en Eclesiastés 3:14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. No hay vuelta atrás. Cuando Dios transforma a una persona, es como por ejemplo la oruga que pasa a ser mariposa. La mariposa nunca más volverá a ser oruga. Eso es lo que Dios hace. Tenemos que aceptar a nuestro esposo de la forma que Él es. Tenemos que orar por Él, interceder por Él, para que Él crezca. Y cuando sucedan los cambios en Él, será porque Dios ha obrado en Él. Y esos cambios serán duraderos. Esos cambios no tendrán vuelta atrás porque nuestro esposo será moldeado, transformado. Nuestro esposo, así como nosotras, es el barro en manos del alfarero. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza, dice el Salmo 62:5. Solo en Dios podemos descansar y esperar si nosotras queremos ver su obra en la vida de nuestros esposos. Y nuestras expectativas deben ser quitadas de nuestro esposo y puestas en Dios, solo en Dios. Debemos de quitarle a nuestro esposo esa carga y dejar que sea el hombre que Dios diseñó para nosotras, no el que nosotras diseñamos en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra mente.
sino que sea el hombre que Dios tiene para nosotras, porque recordemos lo que dice la palabra en Efesios 3, que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotras podamos pedir o imaginar. Imagínense cómo va a ser ese esposo que Dios nos va a dar. Y se los comparto como testimonio personal. Yo oraba al inicio de mi proceso, hace más o menos 5 años, oraba porque mi esposo volviera a casa, porque el corazón de mi esposo volviera a mí. Y lo que Dios trajo de regreso a casa fue un hombre nuevo, un hombre que ama a Dios, un hombre que ama a sus hijos, un hombre trabajador, un adorador, canta alabanzas a Cristo, un hombre de oración, un hombre de fe. Yo no le había pedido nada de eso y él me trajo un hombre mucho más abundantemente de lo que yo le pedí. Yo solo le pedía que su corazón volviera a mí. Y lo que Dios hizo fue mucho más de lo que yo le pude haber pedido en mis oraciones más desesperadas. Entonces quitemos la vista de nuestro esposo, quitemos las expectativas del esposo y pongámoslas en nuestro amado Señor, porque Él tiene todo el poder, Él es soberano y solo Él puede obrar y transformar a un hombre, así como a nosotras. La siguiente lección es con todo el respeto. Recordemos lo que dice Efesios 5:33. Es interesante que Dios requiere, Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes le dice a los esposos, ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Dios nos conoce a la perfección y sabe que nosotras las mujeres somos más sentimentales. Es mucho más común que sea la mujer la que demuestra ese amor, ¿no? Es, eh, es un poco raro ver a mejor dicho, es un poco raro que una mujer se case con un hombre que no ama, pero lo que sí hacemos nosotras es que perdemos el respeto por nuestro esposo. La pérdida del respeto precede a la pérdida del amor y le hace más daño a un hombre de lo que nosotras podemos creer, porque el hombre, el varón, quiere ser respetado. Las consecuencias de perder el respeto por nuestro esposo realmente pueden ser muy serias. Y la Biblia nos muestra dos ejemplos clarísimos y cómo estas esposas que perdieron el respeto por sus esposos, eh, pues cosecharon. El primer ejemplo es la esposa del rey David, Mical, la hija del rey Saúl. Mical vio a David danzar de gozo delante del Señor. Esto está en 2 de Samuel 6:16. Lo vio danzar de alegría mientras el arca del pacto estaba siendo traída, ¿no? Entonces el rey David danzaba con alegría, con gozo, lleno del Espíritu Santo. Y no tenía puesto nada, estaba en ropa interior. Entonces Mical no solamente no compartió su gozo, sino que lo despreció, se burló de él, lo criticó. En lugar de tratar de comprender la situación de la perspectiva de Dios y compartir su alegría con su esposo y gozar con él y danzar con él, realmente lo despreció, le faltó al respeto y pagó un precio muy alto por su falta de respeto. Recordemos,
que la justicia de Dios es perfecta y el juicio de Dios causó que ella nunca pudiera tener hijos. Entonces, nosotras no solamente podemos traer derrota a nuestro matrimonio y esposo cuando no le tenemos respeto, sino que también cierra la puerta para una nueva vida en nosotras también. Y el otro ejemplo, que también es muy conocido, es el de la reina Basti. La reina Basti era una mujer muy bella y su esposo admiraba esa belleza. Y ella rehusó ir delante de la presencia de su esposo cuando él se lo ordenó. El rey estaba feliz, tenía una fiesta, estaba con amigos y él quería exhibir a su esposa porque era muy bella. Y todo lo que él le pedía era que se presente con su vestidura real y su corona. Pero ella no lo quiso hacer. Entonces, esto fue humillante para el rey Asuero. Esto fue humillante para él. Entonces, en Esther 1:12 dice, pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. ¿Qué fue lo que Basti ocasionó con esto? Perdió su posición como reina. Y no solo le hizo daño a su esposo, sino que también al pueblo. Entonces, a menos que nosotras querramos perder nuestra posición como la reina del corazón de nuestro esposo y herir a nuestra familia y a nuestro entorno con tal vez un divorcio o una separación, entonces nosotras no podemos humillar a nuestro esposo de ninguna manera. No importa lo mucho que pensemos que él se lo pueda merecer, el precio es muy alto. Nosotras jamás podemos revelar la desnudez de nuestro esposo, como lo hizo Cam con Noé, su padre. No podemos revelar la desnudez de nuestro esposo, no podemos hablar mal de él, no podemos burlarnos de él, porque nada de eso es agradable a Dios, nada de eso hace una mujer de Dios. Y realmente nada de eso es bueno. Si alguna de ustedes, o mejor dicho, alguna de nosotras, lo hemos hecho en algún momento y le hemos mostrado falta de respeto a nuestro esposo, confesémoslo ahora mismo, en este instante. Vamos a decirle, Señor, confieso que no estimo a mi esposo de la manera que dice tu palabra. Hay una pared en mi corazón que yo sé que fue erigida como protección para no ser herida, pero estoy lista a derramarla para que mi corazón pueda sanar. Confieso las veces que he mostrado la falta de respeto hacia mi esposo y que esta actitud y palabras indebidas son un pecado en mis emociones, que me impide tener el amor incondicional que tú deseas que le tenga a mi esposo. Derriba, Padre, las paredes de dureza alrededor de mi corazón y muéstrame cómo respetar a mi esposo de la forma que tú deseas que lo haga. Dame tu corazón para él, Señor, y ayúdame a verlo de la forma que tú lo ves. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amadas, cuando nosotros eh, oramos de esta forma, cuando nosotras pedimos de esta forma para realmente no, lo que hacemos es librarnos para que podamos ver el potencial de nuestro esposo para cosas grandes, lo opuesto a sus faltas. Eso nos va a capacitar para decirle algo positivo que nos animará, edificará y nos dará vida y hará de nuestro matrimonio algo mejor. El amor disminuye si meditamos en lo negativo.
pero va a crecer si nos concentramos en lo positivo. Realmente muchas veces el enemigo nos ciega y no nos permite ver todas las cualidades y bondades que tiene nuestro esposo, y se los digo como testimonio personal. Pero cuando empecé a perseguir a mi amado Jesús, le decía, Señor, aunque sea muéstrame, porque yo no le veía nada bueno a mi esposo. Le decía, aunque sea muéstrame una cosa, y para enfocarme en eso. Y el Señor no me mostró una, me mostró muchísimas, más de las que yo podía reconocer. Y empezó a abrir mis ojos y empezó a mostrarme la bendición que es mi esposo para mi vida, para mis hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Entonces, Él nos puede dar sus ojos para ver a nuestro esposo como Él lo ve. Y tenemos que pedirle eso. Yo no sabía mi clave. Ya, después desbloquea tu celular. Un ratito, por favor. Ya bloqueó tu celular, pero después lo desbloqueo, ¿ok? Cuidado con Candy, cuidado. Mariano. ¡Ah! No, un ratito. Perdón, hubo un pequeño incidente. Bueno, entonces, como les decía, tenemos que pedirle a nuestro amado que nos dé sus ojos para ver a nuestro esposo como Él lo ve. Y también su amor para amar a nuestro esposo como Él lo ama. Cuando tenemos el corazón de Dios para con nuestro esposo, vamos a poder ver a través de ojos nuevos. Y hay momentos cuando... A ver, un momentito, por favor. Perdón. Bueno, entonces les decía, ¿no? Que cuando tenemos el corazón de Dios vamos a poder ver a nuestro esposo con ojos nuevos. Y hay momentos en los que realmente no vamos a comprender lo que nuestro esposo está haciendo, o lo que está sintiendo, o por qué está haciendo las cosas que hace. Pero si tenemos el discernimiento de Dios, vamos a poder comprenderlo y amarlo, incluso cuando tal vez no está haciendo las cosas bien. Y vamos a amarlo para en amor orar por él y poder ayudarlo, ser la ayuda idónea para él. Tenemos que recordar que nosotras
Tenemos que ser una esposa conforme al diseño de Dios. Lo que dice Proverbios 31. Tenemos que cuidar de nuestra casa, dirigirla bien. Tenemos que saber comprar y vender y tomar decisiones sabias. Debemos de mantenernos saludables, fuertes y vestirnos atractivas para nuestro esposo. Debemos de trabajar con diligencia y tener habilidad para comerciar. Tenemos que ayudar a los necesitados y prepararnos para el futuro. Debemos de contribuir a la buena reputación de nuestro esposo. Debemos de ser fuertes y firmes, honorables y no tener temor de envejecer. Hablar con sabiduría y bondad. De nuestra boca tiene que salir sabiduría y bondad. Nuestro esposo tiene que encontrar en nosotras esa paz que el Señor nos da. Tiene que encontrar en nuestros labios palabras que lo edifiquen, no que lo destruyan. Tiene que encontrar en nosotras no críticas, sino esa ayuda idónea que el Señor nos ha diseñado a ser. No podemos ser ni ociosas, ni desganadas. Tenemos que estar atentas a la marcha de nuestro hogar. Nuestros hijos y nuestro esposo, la palabra dice en Proverbios 31, sus hijos y su esposo la alaban. Ella no descansa en encantos y belleza. Conoce que el temor del Señor es lo más atractivo. Porque, como decía Lourdes en la lección, el brillo que Dios nos da es el mejor brillo que podemos tener, es el maquillaje más bonito que nosotras podemos tener, que no solamente nos va a embellecer por fuera, por dentro, sino también por fuera. Como dice Lourdes, te van a ver y van a decir, yo quiero que se ha hecho, yo quiero lo que ella se ha hecho. Y eso es Cristo. Tenemos que nosotras apoyar a nuestro esposo aún, aún teniendo una vida fructífera. Nosotras mismas tenemos que seguir siempre siendo la ayuda idónea de nuestro esposo y seguir el orden de Dios. Esta es la mujer que nosotras podemos ser solamente si somos capacitadas por el mejor, que es Dios, que es nuestro amado Padre Celestial, nuestro amado Señor. Y entregarnos completamente a Él y obedecer lo que Él dice. En verdad, tenemos que ser una mujer en la que nuestro esposo pueda confiar. Porque, como dice la palabra, esa esposa es fuente de bien y no de mal todos los días de la vida del esposo. Y realmente el bien mayor que nosotras como esposas podemos hacer para nuestro esposo es orar por él. Es lo mejor, es la muestra de amor más bonita que podemos tener con nuestro esposo. Vamos a orar por nuestro esposo, vamos a entregarle a nuestro amado Señor, a nuestro esposo. A continuación vamos a tener nuestro tiempo de oración. Terminando esto, vamos a tener unos 5 minutitos de preguntas, respuestas y luego, si nos alcanza el tiempo, Juanita nos quiere compartir algo pequeño. Vamos a orar, chicas, pongámonos en comunión con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a instruir en esta oración. Amado Señor, ayúdame a ser buena esposa. Comprendo que no tengo lo que es necesario para hacerlo. Si no tengo tu ayuda, toma mi egoísmo, Señor. Toma mi impaciencia e irritabilidad y tórnala, Señor, en bondad.
templanza y deseo de sobrellevar todas las cosas. Toma mis viejos hábitos emocionales. Toma mi vieja forma de pensar, reacciones automáticas, suposiciones, suposiciones, suposiciones rudas y posturas de autoprotección. Y hazme paciente, Señor. Hazme bondadosa, buena, fiel, gentil y con dominio propio. Toma la dureza de mi corazón y rompe las paredes con con tu ariete de relación. Dame un nuevo corazón y obra en mí tu amor, Señor, tu paz, tu gozo. Yo no puedo subir más alto de donde estoy en este momento. Solo tú puedes transformarme, Señor. Como ven aquí en la diapositiva hay un cuadradito, un recuadro resaltado amarillo donde vamos a mencionar el nombre de nuestro esposo. Continuemos. Haz que yo sea para mi esposo, nombren a su esposo, digan el nombre de su esposo, la ayuda idónea, compañera, defensora, amiga y apoyo. Ayúdame a crear para él un lugar apacible de descanso para cuando regrese a casa. Enséñame a cuidar de mí y mantenerme atractiva para él. Hazme una mujer creativa y segura de mí misma, rica de mente, alma y espíritu. Una mujer que él pueda presentar con orgullo como su esposo. Dejo todas mis expectativas en tu cruz, Señor. Le quito la carga de que tienen que complacerme en áreas en las que debiera mirarte a ti. Ayúdame a aceptarlo como es y no tratar de cambiarlo. Comprendo que en algunas cosas Él nunca cambiará, pero al mismo tiempo lo dejo libre para que cambien aquellas cosas que nunca pensé que pudiera hacerlo. Dejo cualquier cambio que sea necesario, que sea hecho por tus manos, y acepto que ninguno de nosotros es perfecto y nunca lo seremos. Solo tú, Señor, eres perfecto, y pongo mis ojos en ti para que nos perfecciones. Enséñame a orar por mi esposo, nombren a su esposo, y haz de mis oraciones un verdadero lenguaje de amor. Donde el amor ha muerto, crea un nuevo amor entre nosotros. Muéstrame lo que el amor incondicional es en realidad y cómo comunicarlo de forma que Él lo perciba con claridad. Trae unidad entre nosotros para que podamos estar de acuerdo a todas las cosas. Que el Dios de la paciencia y el consuelo nos conceda que tengamos el mismo pensamiento el uno hacia el otro, de acuerdo a Cristo Jesús. Haz de todos nosotros un equipo, que no busquemos vidas separadas, competitivas o independientes, sino más bien trabajando juntos, sin estar atentos a las faltas de cada uno y las debilidades para el bienestar del matrimonio. Ayúdanos a buscar las cosas que dan paz, con las que podemos estar en armonía y que no haya divisiones entre nosotros, sino que nos mantengamos unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Oro para que nuestro compromiso contigo y del uno para el otro crezca fuerte y con más pasión cada día. Capacítalo a Él para que sea la cabeza del hogar como tú lo creaste y muéstrame cómo apoyarlo y respetarlo a medida que Él asciende al puesto de liderazgo. Ayúdame a comprender sus sueños y ver las cosas desde su perspectiva. Revélame lo que Él desea y necesita y muéstrame los posibles problemas antes que estos surjan.
Sopla tu vida en mi matrimonio. Hazme una nueva persona, Señor. Dame una perspectiva fresca, un punto de vista positivo y una relación renovada con el hombre que tú me has dado, mi esposo. Nombren a su esposo. Ayúdame a verlo con ojos nuevos, nueva apreciación, nuevo amor, nueva compasión y nueva aceptación. Dale a mi esposo una nueva esposa y déjame ser ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les dejamos estos versículos, 4 versículos, como herramientas de poder, que dicen, Marcos 11, 24, 25, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Mateo 7, del 7 al 8. Luego dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Proverbios 24 del 3 al 4. Y finalmente, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Bueno, chicas, muchas gracias por haber escuchado la lección.